Del Evangelio según San Marcos. Después salió de la región de Tiro, pasó por Sidón y se dirigió al lago de Galilea, atravesando los montes de Decápolis. Le trajeron a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que pusiera las manos sobre él. Lo tomó, lo apartó de la gente y a solas le metió los dedos en los oídos, después le tocó la lengua con saliva, levantó la vista al cielo, suspiró y le dijo: Efatá, que significa ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó el impedimento de la lengua y hablaba normalmente. Les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más insistía, más lo pregonaban. Estaban llenos de admiración y comentaban: todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ábrete. Ábrete. Este domingo escuchamos este evangelio sobre la curación de un hombre sordo y tartamudo. Alguien que estaba imposibilitado de comunicación, de escuchar, y que también podía proferir una palabra con mucha dificultad. Es interesante contemplar algunos detalles del relato. Se lo acercan, se lo llevan. Jesús está en la región de los paganos, que no tenía acceso a la palabra de Dios, a la comunicación de Dios. Como cerrada esa comunicación, aún desconociendo, ignorando la revelación de Dios, su ley, su palabra santa, su alianza. Los habitantes del lugar le llevan a este hombre y dice la palabra de Dios que Jesús lo tomó. Lo tomó, lo eligió, lo acercó a él, lo tomó, entró en contacto y lo llevó aparte de la multitud. Lo distanció de aquella multitud y a solas. Todo sucede a solas con Jesús, a distancia de la multitud. Jesús lo había tomado y lo había llevado al encuentro con él. Lo había apartado para el encuentro. Y entonces dice que mete los dedos en sus oídos y luego con su saliva también toca su boca, su lengua. Un signo tan plástico, tan significativo, tan creacional. Y entonces Jesús levanta los ojos al cielo, como elevando una plegaria, implorando el poder de lo alto, le dice: ábrete, ábrete. Inmediatamente empezó a escuchar y a poder comunicarse sin dificultad. El resultado también es muy interesante porque aquella gente que le había traído al sordo tartamudo era de la región incomunicada e ignorante de la revelación de la palabra de Dios, la región de los paganos. Y aunque él les insistía que no dijera nada, a ellos también se les había desatado la fe, la esperanza.
¿quién es este? Mira el signo que ha realizado. Y proclamaban las maravillas que hacía. Ya no podían callarse, había desatado su inteligencia y su corazón para proclamar los signos maravillosos que hacía Jesucristo, que es Dios, venido de Dios, su enviado, su Hijo. Antes de actualizar la reflexión a nuestros días, me parecía interesante comentarles que en la liturgia del bautismo tenemos este rito del efetá o de la efatá, del ábrete. Realizados todos los signos de ilustración posbautismal, la unción con el santo crisma en los niños, la entrega del cirio encendido a los padrinos y al bautizado, la imposición de la vestidura blanca, también está este rito del efetá, que es acompañado por la señal de la cruz trazada sobre los labios y los oídos. Y la oración que acompaña este rito dice así: el Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te permita muy pronto escuchar su palabra y profesar la fe para gloria y alabanza de Dios Padre. Es decir, que cuando fuimos bautizados, se ha producido este efetá, este ábrete sobre nosotros, con el cual la iglesia entera le pide al Señor que nos abra los oídos y desate nuestra lengua para escuchar la palabra de Dios y para profesar la fe. Ábrete. ¿Cómo entender este evangelio en nuestros días? Bueno, en primer lugar, personalmente nos preguntamos, ¿cuánta apertura tenemos a Dios, a su palabra santa, a su evangelio, a la acción de su espíritu, a la fe que la iglesia nos anuncia y enseña? ¿O cuán cerrados estamos? ¿O si estamos abiertos o cerrados parcialmente? Porque a veces podemos estar en apertura y recepción del Evangelio, pero al mismo tiempo negados, rechazando alguna verdad de fe, alguna enseñanza moral, alguna disciplina eclesial. Quizás no estamos enteramente abiertos a la conversión, sino que hay aspectos de nuestra vida cerrados, resistentes a convertirse al evangelio que se nos anuncia. Pero podemos convenir todos que más allá de la experiencia personal, cada uno tiene que juzgar y discernir y poner en oración, vivimos en un mundo cerrado a Dios. La cultura del mundo actual es cada vez más resistente, más indiferente a Jesucristo, a su persona y a su revelación. Se lo desoye o se lo coloca entre otros como uno de tantos más. Se lo devalúa, se lo degrada. Y la palabra de Dios es escuchada selectivamente, a veces quiere ser censurada o interpretada, pero tergiversándola desde el espíritu de la época,
desde las modas culturales, desde las ideologías imperantes. El hombre de hoy, la cultura de hoy, es una cultura también cerrada al encuentro y a la comunicación con Dios. Ábrete. No podemos sino dejar de recordar aquel llamado tan famoso de San Juan Pablo II. No tengan miedo, abran a Cristo las puertas de par en par. Ábrete. ¿Cómo se realiza este proceso de apertura? Bueno, parece que hay como 3 acciones necesarias, ¿no? Primera, presentar el mundo cerrado a Dios, a Jesús. Y eso tiene que hacerlo la iglesia tiene que presentarle el mundo a Dios. Si no lo hace la iglesia, ¿quién lo va a hacer? La iglesia está para abrir el mundo a Dios. Ese es el sentido de la iglesia, que el mundo se abra a la alianza salvadora con Dios. Y también nosotros quizás tengamos que presentarle a algunos hermanos a través de la misión, del testimonio, de la catequesis, de la acción solidaria caritativa, de tantas formas que tiene la pastoral de la iglesia, presentarle a los hermanos a Jesús, acercarlos, para que Él los tome, para que Jesús se haga cargo, para que Jesús comience este proceso que terminará en la apertura a la gracia, en la apertura a la salvación. Tras la presentación, que podemos hacer de muchas formas, no descuidemos la constante oración intercesora para que los hombres de nuestro tiempo, varones y mujeres, se abran a Dios y a su gracia. No olvidemos la acción misionera y el constante testimonio de la fe. Presentados a Jesús, que Él los tome, y entonces lo primero que hace Jesús es apartarlos del mundo. Porque a veces las personas están embotadas, enceguecidas, ofuscadas, obnubiladas por las costumbres de este mundo, por las modas, por las ideologías, por el consumismo, por el individualismo, por la posmodernidad, por la cultura líquida, por el vivir a la carta, como se decía en otro momento, por unas prácticas que para la fe de la iglesia no son compatibles con la moral de los discípulos de Jesús. Es decir que lo primero va a ser un apartarse, una primera purificación, que es como dejar atrás esa mundanidad de la cual estamos llenos y que no le da espacio a Dios. En un buen sentido hay que desmundanizarnos, entendiéndolo no como irnos de este mundo, como desencarnándonos, sino como limpiándonos, lavándonos, tomando distancia de unos rasgos culturales, ideológicos, de una moralidad, de unas costumbres, de unos valores que no son de Dios. Una cultura contraria al Evangelio, la cultura de la muerte, se decía a veces. Una anticultura, porque
al final no planifica y realiza lo humano, sino que lo desvirtúa, lo distorsiona, lo arruina. Una cultura marcada por el pecado y por el narcisismo, el egocentrismo, del Adán que vive en la adoración del propio ombligo. Bueno, Jesús tiene que apartarnos de eso. Eso tiene que dejar de tener fuerza. El espíritu mundano, dicho así de modo negativo, tiene que dejar de atormentarnos, de llenar la mente y los sentimientos. Tenemos que generar espacio para encontrarnos con Jesús, a solas con Él. Luego dice el Evangelio que Él mete los dedos en los oídos y toca con su saliva la lengua. Este contacto más profundo, una vez que hemos sido como desnudados de lo mundano, exorcizados los malos espíritus, generando de nuevo un vacío y una disponibilidad interior. También Jesús sigue con este proceso de profundización que a mí me parece que también tiene que ver con un tiempo de ordenamiento, ¿no? La vida se tiene que ordenar. La conversión, la metanoia, el cambio de mentalidad, el cambio de corazón, que es un cambio de valores, un reinicio, un reengendramiento, una renovación radical. No una cuestión cosmética, sino como una reestructuración, una verdadera recimentación, refundamentación, refundación de la vida en Jesús. Y así Él va logrando que nos abramos a la gracia salvadora, al amor de alianza, a la vida nueva de la paz. Habitualmente este proceso ni es sencillo ni es breve. Demanda también paciencia y fidelidad, respuesta, perseverancia. Después de los encuentros iniciales, algunas personas lo hacen más intensamente, otras se toman periodos más largos, más extensos. Semanas, meses, años. Lleva a abrirse a Dios. La conversión inicial. Y una vez que uno ha podido así como desmundanizarse y encontrarse con Jesús, el Señor, y una vez que Él nos ha tomado, nos ha tocado, ha trabajado en nosotros su gracia, su palabra, su evangelio predicado, el Espíritu Santo ha ordenado, ha saneado el corazón, la vida interior, hemos cambiado de mentalidad, hemos comenzado una vida nueva. Una vez que esa apertura se ha realizado, cuidado que la tarea es permanente, permanecer abiertos. No sea que una vez abiertos a Dios con el tiempo volvamos a cerrarnos a Él, a cerrarnos a su gracia, a volver a una mentalidad mundana, un estilo de vida que no es propio del Evangelio. Hay que mantenerse abiertos. El Señor nos toma, nos lleva aparte, genera el encuentro, comienza la apertura. Pero después toda la vida hay que permanecer abiertos. Sería una buena pregunta para el final de la meditación. ¿Sigo abierto a Dios? Cada día estoy más abierto a su gracia, más abierto a su palabra santa.
estoy siempre más penitente, más en camino de conversión, más en búsqueda de santidad, sigo creciendo y madurando en la escucha y en la docilidad al Espíritu Santo. Ábrete, permanece abierto y ábrete siempre más. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.